Me invitaron a compartir con ustedes un libro de cabecera y yo literalmente quiero compartirles eso. Un libro que estuvo a un lado de mi cama, al menos por 2 años. Claro que no estuvo solo ahí, me acompañaba a todas partes, dentro, fuera de la casa. Ese afuera que de la noche a la mañana se nos ha convertido ahora en un tabú y en un oscuro objeto del deseo. Salíamos junto con el libro a trabajar, me acompañaba también en el tráfico o en la oficina, cuando, harto de tanta normalidad laboral, me ayudaba a robarle tiempo de trabajo a la vida cotidiana. Luego por la noche regresaba junto conmigo y juntos también nos íbamos a dormir. Leía 2 páginas y estaba muy cansado, o hasta 20, si no, y luego gentilmente se recostaba debajo de la lámpara de lectura. El libro en cuestión es El hombre sin atributos, de Robert Musil, una de esas obras monumentales tan características de la literatura europea de la primera mitad del siglo XX, como el Ulises de Joyce o como la magna obra de Proust. Dos tomos gordos, cerca de 2000 páginas de letra microscópica y de una prosa ensayística llena de una irónica sabiduría que funciona como un bálsamo. Una obra terapéutica, como dice algún crítico. La pesada magnitud de esta obra, una obra inacabada, Robert Musil no pudo terminarla, lo sorprendió la muerte, faltándole todavía bastante para poder culminarla. Esta obra tiene el paradójico efecto de convertirse en una risueña liviandad del alma de quien la lee. Robert Musil fue un escritor austriaco, tuvo una formación variada, militar, en primera instancia, lo que le sirvió para escribir su primera novela, Las tribulaciones del estudiante Torles, un libro que no he leído aún, que está como otros a la paciente espera de que el lector se digne en sacarlo del estante. Musil estuvo interesado también en las matemáticas, lo que le permitió titularse como ingeniero y posteriormente completar un curso de doctorado en psicología experimental. Estuvo interesado también en el estudio de la física, de la lógica, de la filosofía. Esa diversidad de intereses se revela en esta, su magna obra. ¿Qué tanto su protagonista principal, Ulrich se llama, retoma características del propio Musil? No lo sé, sería interesante revisar algún estudio biográfico para contrastar vida y obra. Pero, pues, es evidente que algunos rasgos de personalidad, de formación, de vida del propio Musil se trasladan a este personaje. Ulrich tiene, al menos, esa misma riqueza de intereses. En efecto, Ulrich es el hombre sin atributos. Esto no debe entenderse como la ausencia de virtudes o de cualidades. Por el contrario, parece tener todas las cualidades del mundo. Tiene una posición social desahogada, es respetado en su campo, el estudio de las matemáticas. Es joven, es alto, es fuerte, es atractivo. Posee facultades analíticas sobresalientes, un sentido muy aguzado de la ironía, todo lo cual le permite sobrellevar la existencia sin hacer grandes esfuerzos, pero solo eso. Como dice el narrador sobre él, poseía todas las facultades y cualidades preferidas de la época, pero se le había escabullido la posibilidad de su uso. O, como se dice en otra descripción, es todo cabeza y corazón, pero no tiene manos ni pies. O como lo describe otro de los personajes de la novela. Míralo, ¿por quién le tomarías? Tiene el aspecto de un médico, un comerciante, un pintor, un diplomático. Bien, ¿y un matemático? ¿Parece acaso un matemático? Lo tiene todo, pero no hace nada con ello. No lo hace porque parece presentir, atinadamente, que no tiene sentido hacer nada con eso. Apuntemos que la novela está situada en Cacania, nombre que escoge Musil para nombrar al imperio austrohúngaro. En los tiempos inmediatamente anteriores,
al gran desastre que fue la Primera Guerra Mundial. Este contexto histórico es significativo para entender la personalidad del, llamémosle, no héroe de la novela. Mientras que el resto de los personajes parecen embarcados en grandes empresas, en el desarrollo de grandes ideas guía para lograr una paz milenaria, eso que llamarán justamente la acción paralela, acción que nunca queda clara en sus intenciones para ninguno de sus participantes, Ulrich, el hombre sin atributos, parece preferir resguardarse en el comentario cáustico sin comprometerse con nada o no mucho. Recordemos, estableciendo un nuevo paralelismo, que Musil escribió esta novela a lo largo de al menos 12 años, periodo que antecede inmediatamente a la segunda gran catástrofe bélica del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Así que la historia del libro muy bien puede pensarse como un espejo de ese otro periodo que estaba por arribar, y nosotros, redoblando los reflejos, ¿por qué no? Quizá también podamos usarlo para pensar nuestros tiempos, mismos que parecen ser la antesala de otros eventos que conmocionarán la vida de las sociedades en este triste planeta, si no es que ya estamos metidos de cabeza en la nueva gran conmoción. Debo confesar en este sentido que una de las razones por las que esta novela me gustó tanto es justamente por la forma en que capta esta atmósfera precrítica, por llamarla de alguna manera, este ambiente de calma que precede a una gran tormenta. Al leerla, me resultaba difícil no identificarme, al menos, con la actitud escéptica del personaje principal, que parece presentir el cataclismo que se avecina, sin tener nunca conciencia clara del mismo, y por ende decide no decidir positivamente nada, pues nada parece tener mucho sentido en ese horizonte. Hay muchas cosas más que se podrían decir de esta novela extraordinaria, tan llena de personajes complejos. Diotima, la prima lejana de Ulrich, del hombre sin atributos, de una belleza monumental, una mujer que tiene una posición social importante, la gran cabeza de la acción paralela, quien recibe en su mansión a todos los grandes personajes de esa sociedad para darle causa a estas ideas. Arnheim, el hombre con atributos, un capitalista, millonario, pero al mismo tiempo un gran intelectual, un hombre de mundo, sabe de todo, pero al mismo tiempo tiene negocios en todas partes, parece ser quien prefigura el arribo de esta clase social emergente a principios del siglo pasado. Bonadea, la amante de Ulrich, descrita como una ninfómana. Clarice, una amiga cercana a Ulrich, una exaltada nietzscheana, y tantos más que vale la pena conocerlos en la lectura de la novela. Pero como no es mucho el tiempo, prefiero terminar leyendo el primer párrafo, que ya es un clásico de la literatura. Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia. De momento no mostraba tendencia a esquivarlo desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío, y con la oscilación mensual aperiódica. La salida y puesta del Sol y de la Luna, las fases de la Luna, de Venus, del anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor de agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda, era un hermoso día de agosto del año 1913. Ojalá se animen a leerlo, pues les llevará muchos días, pero serán días muy gratos, estoy seguro de ello, así ha sido para mí. Agradezco la invitación de comentar este libro de cabecera. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.